La paz de Dios y la gracia de Jesucristo, deseo nuevamente que sobreabunde en cada uno de vosotros, los que se vienen ya conectando y los que se incorporarán más adelante cuando salgan de sus consagraciones o de la escuela o del trabajo. Pues a todos les deseo que Dios los bendiga. Les había dicho que quería ir alternando temas bíblicos y luego temas jurídicos, pero antes de dar el siguiente tema para explicar ya sea el ecumenismo o ya sea la investidura diplomática que han alcanzado los jefes católicos, desde los papas hasta los nuncios apostólicos que fungen como embajadores de Estado en diferentes países. Pero antes de llegar a ese día de hablar de esos temas, hablar de derechos humanos, quiero primeramente que concientizar cuál fue el papel de el emperador Constantino, el que convirtió en religión de Estado al catolicismo. Quiero en estos minutos empezar a hablar parte de la historia y parte de qué enfoque tenía el emperador Constantino. Vamos a ir, hoy no les voy a poner imágenes, no quiero que se distraigan, quiero leerles tal como fue la historia cronológicamente sobre Constantino. Al terminar de analizar cuál fue el papel crucial de Constantino, tendremos que sacar nuestras propias conclusiones del por qué ahora la religión católica, si se le puede llamar religión, la asociación, la agrupación católica, del por qué las riquezas de hoy en día. Entonces, pues rápidamente voy a iniciar con este tema y pues Dios bendiga a todos los que se siguen incorporando a este programa en vivo. Primeramente, entonces, voy a explicar sobre la temática de Constantino y la cruz, que por cierto no es nada santa. La simbología de la cruz es de corte satánico. La simbología de la cruz no es nada cristiano, no es un símbolo cristiano, no. Es un arma, si lo vemos por el otro lado, aparte de paganismo, es un arma con que se le dio muerte a nuestro Señor Jesús. Bien, iremos paulatinamente explicando este tema de Constantino y la cruz. Primero quiero
que vean este hecho sobresaliente que originó la adoración de una imagen de la cruz. Imagínense, tanto poder satánico tuvo ese símbolo que el mismo Carlos T. Russell, primer líder de los Testigos de Jehová, lo utilizaba arriba de sus templos. Hoy en día la iglesia presbiteriana, la iglesia pentecostés, pone una cruz. Es el cordón umbilical que los conecta con la secta mayoritaria, con la secta milenaria, con la secta que tiene una historia más grande que todas las sectas. Incluso tiene una historia más grande que la historia de nuestra iglesia, que data como historia de restauración de 1926 a la fecha. Entonces, hay otras sectas que son superadas por la secta mayoritaria. Repito, tienen como distintivo en las paredes de sus templos y en las azoteas el símbolo de mortandad, el símbolo de la muerte, que es la cruz. Ustedes por eso verán en los panteones católicos ahí el símbolo satánico que Satanás le reveló a Constantino para matar, para vencer. Por eso en todos los panteones católicos presten atención en mirar y verán un símbolo satánico que significa muerte. Los cristianos del siglo I nunca utilizaban simbologías, nunca utilizaron en sus templos, no hay ningún dato histórico que usaran ese símbolo, ni para persignarse o trazar signos, eso es persignarse, ni como una imagen. Jamás. Entonces, la cruz que dijo el Señor que tenían que cargarse, no estaba hablando de cargarse físicamente, no estaba hablando de una figura perpendicular hecha de madera, de metal, de papel, de pintura, no estaba hablando de ningún material, estaba hablando del sufrimiento, estaba hablando de una cruz que representaba el sufrimiento, así como él fue colgado en un madero. Entonces, poco a poco tendremos que ir analizándolo. Entonces, esta eventualidad sobresaliente, ¿cuál fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Por qué fue? ¿Quién la reveló a quién? ¿Qué originó la adoración de una imagen de la cruz? Estableciéndola firmemente en la iglesia apóstata fue la famosa visión de la cruz y la conversión del emperador romano Constantino. El día anterior a la batalla del puente Milviano, Constantino oró a su dios solar y se nos dice, según la tradición católica, se nos dice que le apareció una cruz sobre el sol poniente, o sea, allá donde se pone el sol, allá a lo lejos, a lejana distancia. El emperador Constantino vio un símbolo. Satanás le reveló un símbolo. El símbolo de la cruz en el poniente. Inoc, le decían en latín, signo vinces, que significa con este vencerás, con este símbolo, con este signo satánico, con este signo vencerás. Al día siguiente, Constantino salió a la batalla tras un estandarte de la cruz. O sea, llevaba así, adelante de él, un estandarte de la cruz. No llevaba la imagen de Guadalupe porque todavía no se inventaba.
todavía el mito mexicano guadalupano todavía no se inventaba de la manera en que se sabe cómo se lo atribuyen al Juan Diego mexicano, no al Juan Diego argentino, al Juan Diego mexicano. Entonces Constantino ni siquiera se enteró del guadalupanismo, por lo tanto no llevó en su estandarte a Guadalupe, sino que llevó prácticamente a un símbolo de una cruz. Salió a la batalla tras un estandarte de la cruz. Esa es la forma en que, según él, recibió una visión de parte de Satanás. En mi opinión, es Satanás porque Dios en ningún momento revelaría ese signo para vencer matando a mucha gente. No, no, Dios no está con esa clase de indicación celestial de ninguna manera. Entonces, en este tema tenemos que ir viendo qué papel jugó el mismo emperador Constantino con esa cruz. Tenemos que irlo analizando detenidamente. Entonces, venció en tal batalla y profesó convertirse. Naturalmente, tan aparente victoria para la cristiandad, la conversión del emperador, como resultado de la visión de la cruz, aumentó de en gran manera el uso de esta en la iglesia romana. No se utilizaba en la secta católica de aquel tiempo, aunque no se llamaba católica, pero sí era una secta porque se habían separado de la iglesia cristiana. La iglesia que estaba siendo dirigida, administrada por el apóstol Pablo. Así es que tenemos que tomar en consideración esta temática. Pronto, cuando Constantino vence con ese estandarte de maldición de la cruz, cuando sale la batalla, dice que él venció a sus enemigos. Esto significa que él, con ese símbolo, obtuvo victoria. Y es por eso que en la secta cristiana, oiga bien, secta cristiana, que posteriormente fue llamada católica, vencieron. A partir de esos tiempos empezaron a darle auge, gran utilidad a ese símbolo de maldición que es la cruz. Bien, pero debemos de razonar. ¿Será el Señor Jesús quien le dio tal visión al emperador Constantino, así como ellos lo afirman? En realidad, no hay ni un ápice de razón para considerar que esta visión haya sido auténtica, especialmente debido a la falta de fundamento histórico. Eusebio es la única autoridad de quien se han podido recibir datos de este evento por los historiadores. Es el único que nos informa de estos detalles. Sin embargo, el mismo Eusebio admitió ser propenso a crear y fue acusado de falsificar eventos históricos. Hoy en día, lo que no le convenga a la secta romana lo hace ver como una leyenda, como una mitología, y lo que le convenga, aunque no haya sucedido, lo hace ver como realidad. Es típica costumbre del romanismo. Imagínense, es una secta milenaria que tiene años de experiencia en falsear la verdad, en adulterarla. Entonces, si realmente Constantino en alguna ocasión haya tenido esta visión, podemos asegurar que no fue Dios
Por los frutos podemos conocerlos. Por los frutos de victoria que él tuvo matando a mucha gente al ir enarbolando ese estandarte, esa bandera de la cruz, podemos fácilmente deducir que no fue Dios quien le reveló ese símbolo de maldición. La idea de nuestro Señor Jesús que ordenara a un emperador pagano hacer un emblema en forma de cruz con el objeto de vencer bajo ese signo no corresponde a las enseñanzas de Jesucristo ni a la de sus santos apóstoles del siglo XX y XXI ni del siglo I. Esto que quede como una clara diferencia. Así que es necesario entonces que analicemos desde el punto de vista bíblico, cristiano, apostólico, ese tipo de practicidad no corresponde, resulta meramente incongruente. El Imperio Romano había sido llamado bestia. Por algunos escritores le dan ese enfoque. El Imperio Romano, del cual Constantino era el líder. Si ustedes quieren leer mucho, pueden leer el libro de Daniel y sacar sus propias conclusiones. Daniel vio 4 grandes bestias que representaban a 4 imperios importantes, como lo es Babilonia, representado por un león, Medo-Persia, representado por un oso, Grecia, representado por un leopardo, y Roma, una más espantosa bestia, pero súper espantosa, en un grado superlativo mayor que el resto de las otras 3 bestias o los otros 3 imperios. Babilonia fue espantoso, Medo-Persia también, Grecia también, pero no se igualaron al imperio de Roma. Así es que aquí ustedes saquen sus conclusiones. Esto es espantoso. Esta 4ª bestia, o sea, por las características que se mencionan, apunta la brújula, la aguja de la brújula apunta hacia el Imperio Romano. Era tan horrible a los ojos de Dios esa bestia que no tenía comparación con ninguna bestia terrenal. Por lo menos los demás eran como un león, como un oso, como un leopardo, pero esta no se le encontró características de alguna bestia natural, no de las imaginarias, natural. Léanlo en el libro de Daniel 7, del verso 1 al 8. Al considerar la maldad de esta bestia romana ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jesús, el Hijo de Dios, ante la dirección sabia de los santos apóstoles del siglo I, XX y XXI, a la luz de la historia cristiana, bíblica, podemos encontrar que este tipo de conductas y cuentos de que fue una manifestación, visión de Dios, es falso totalmente. Pues al considerar la maldad de esta bestia romana ante los ojos de Dios, debemos entonces suponer que el Señor Jesucristo fue el líder de ese sistema bestial, de ese imperio romano. Yo digo que no. Mi opinión es que no. Cristo no dirigió a este sistema bestial del imperio romano. ¿Acaso Jesús pudo dar alguna visión a un emperador corrupto y lo enviaría a pelear como un representante? Yo diría que no, porque el sistema que Dios utiliza para administrar a su iglesia, cuando la hay y si no la hay, su mismo enviado la levanta y constituye. Si Dios enviara
utilizaría el sistema de revelación, pero dista mucho la visión que tuvo para matar gente y vencer con ese símbolo, puesto que los santos apóstoles, ninguno de ellos fue enviado para matar, fue enviado con alguna investidura imperial, ninguno fue enviado para destruir a más naciones o para amasar fortunas, ninguno. Así es que tenemos que hacer notar, ¿acaso Jesucristo hubiera dado una visión a un corrupto emperador? ¿A falta de apóstoles haya enviado un corrupto emperador? Claro que no. Eso no lo puede entender el mundo. Se deja fácilmente engañar, porque dice en la segunda carta de Corintios 4:20 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de la gente para que no les resplandezca la luz del evangelio. Así que la gente puede seguir engañada que el uso de la cruz es de origen cristiano, por lo mismo de que no lee la historia bíblica. Pueden imaginarse que es una visión de Dios, una visión de Jesús, pero los que hemos leído la historia podemos confirmar que esa visión seguramente es de Satanás, pero no es de Cristo Jesús. ¿Por qué hemos de suponer entonces que Cristo le reveló semejante señal al emperador corrupto? No hay razón alguna. ¿Acaso Jesús alguna vez dijo a sus discípulos que fueran a matar a otra gente bajo una emblema de una cruz y a matar en su nombre? De ninguna manera. Imagínense, eso me recuerda como en 1926, cuando había una guerra cristera y que andaban los curas católicos soliviantando los ánimos de la gente para que se levantaran en contra del presidente de la República Mexicana y que mataban en el nombre de Cristo Rey. Es el mismo espíritu que le reveló el símbolo de maldición a Constantino, porque Cristo nunca daría una visión de esa índole, ni mucho menos con ese objetivo injustificable. Claro que no. El fundamento del cristianismo se opone a las injusticias de la guerra, se opone al odio, se impone al asesinato, cosas que se cumplen dentro del catolicismo. Se presumen de tener una historia muy grande, más que el resto de agrupaciones religiosas, y no nos da pena incluirnos como luz del mundo, pero gracias a Dios tenemos una historia de un siglo o casi un siglo, pero una historia limpia, una historia donde no hay ninguna probanza para demostrar que tenemos una historia negra como el catolicismo. El catolicismo está manchado de sangre en lo absoluto. Podemos estar seguros con aquel mal llamado Santo Oficio, con aquella mal llamada Santa Inquisición, cuando Cristo ordenó matar a la gente, cuando algunos dijeron, ¿quieres que oremos y que descienda fuego del cielo y los consuma? El Señor vio que podría haber muerte y él dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, a la luz de las Sagradas Escrituras, podemos firmemente, sin titubear de ninguna manera, en ningún mínimo porcentaje, podemos deducir que esa visión no fue de Jesucristo, fue del mismo Satanás, el cual se complace con el resultado de la guerra, el resultado del odio y el resultado del asesinato. ¿Por qué hemos de suponer entonces que Jesucristo envió a Constantino a conquistar en su nombre?
y que le envió una señal para edificar el sistema apóstata de Roma. ¿Por qué hemos de creer eso? ¿Qué razones la justifican? Ninguna, ni en el mínimo porcentaje. No hay ninguna razón. Durante todo ese tiempo, desde el último apóstol del siglo I llamado Juan hasta 1926, Dios no tuvo compasión por las almas y Dios no ha enviado en ese tiempo nunca, jamás, jamás, nunca, nunca, nunca envió a un apóstol, ni mucho menos dirigió al sistema apóstata o al imperio mediante un apóstol. Lo mismo que sucedió desde Malaquías hasta Juan el Bautista, hubo 400 años de silencio. Nadie puede reclamarle a Dios qué pasó con esas almas, por qué no las salvó, por qué no envió a uno de sus enviados. No, nadie puede reclamarle esto a nuestro Señor Jesucristo. Es obvio que tal visión no vino de nuestro Señor Jesucristo. No, esa visión provino del mismo diablo, del mismo Satanás. No podemos atribuirle resultados de esa especie a nuestro Señor, a nuestro Dios, el Padre de Jesús, autor de la vida. A Dios sea la gloria, porque a nosotros la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, nos ha librado de semejante mentira y de semejante error. Gracias sean dadas a nuestro Dios. Pero si la visión no fue de Dios, ¿por qué entonces se convirtió el emperador corrupto de nombre Constantino? El hecho es que la conversión de Constantino no fue más que un truco. Eso fue lo que sucedió. No fue otra cosa más que un truco, el aparente, la aparente conversión. Aunque este hombre tuvo mucho que ver con el establecimiento de ciertas doctrinas y costumbres dentro de la Iglesia Católica como organización, los hechos revelan claramente que no se convirtió. Así, no se convirtió realmente en el sentido bíblico a lo que nosotros llamamos entre cristianos conversión. No. La gente no tiene una idea clara de qué es conversión. Por eso es necesario que nosotros lo entendamos y echemos de ver la grande diferencia. Los historiadores admiten que la conversión de Constantino fue de conveniencia, de acuerdo a sus intereses imperiales. En ese sentido se convirtió oficializando la doctrina de la iglesia apóstata que provenía desde los hermanos de Roma de forma separada, de forma apóstata. Los historiadores admiten entonces que la conversión de Constantino fue por intereses imperiales. La más clara indicación de que su conversión no fue genuina puede notarse en el hecho de que después de la supuesta conversión cometió varios asesinatos, incluso el de su misma esposa y la de su mismo hijo. Cometer la muerte de su hijo es una atrocidad. Hoy, en materia penal, a eso se le llama parricidio. ¿Le puedes llamar homicidio? Sí, pero eso va más allá de homicidio, porque el homicidio se da cuando alguien mata a alguien que no es familiar suyo, que no es de su descendencia, que no es ningún consanguíneo. Pero cuando alguien
mata a alguien que, aunque no es propiamente de su familia, puede ser hasta un concubinario o una concubina, se le llama parricidio. Aquí estamos viendo que si la historia dice que mató a su esposa y a su hijo, eso es parricidio. No es un simple homicidio, sino que esto es parricidio. Entonces, no podemos afirmar que fue Dios quien lo reveló, no podemos afirmar que él se convirtió, y si se convirtió, vamos, parcialmente al catolicismo, bueno, se convirtió al catolicismo, pero no al cristianismo. Cuando el historiador quiere decir que él se convirtió al cristianismo, se refieren al catolicismo. Entonces, eso sí es creíble, de que se convirtió al catolicismo, sí, porque los que son católicos no tienen el ánimo ni la disponibilidad de crecer en el conocimiento sagrado respecto al sistema de Dios para aprender cuáles son los protocolos que Dios pone misericordiosamente para el procedimiento salvífico. Así es que a muchos católicos no les interesa. A muchos católicos les interesa sus propios beneficios. Si en ese aspecto Constantino se convirtió al catolicismo, es creíble. Ahí vemos los resultados de un católico, de muchos católicos del pasado con la mal llamada Inquisición. Convertir a la gente a fuerza, inquirir o buscar, investigar si la gente ya no era católica o de por sí nunca había sido católica y si se oponía a hacerse católica. Inmediatamente había personas que inquirían, o sea, investigaban, buscaban si no eran católicos, si ya estaban revelados a esa secta o si manifestaban oposición. Entonces, yo diría que sí, Constantino sí se convirtió al catolicismo, pero no al cristianismo. El catolicismo es paganismo, un paganismo diferente al de los paganos, donde había otros paganos que solamente se dedicaban a adorar algún tipo de deidad en específico. El catolicismo es un sincretismo de poder conjugar muchas divinidades en una sola religión. En eso consiste el catolicismo. No tiene nada de cristiano, pero sí mucho de pagano, casi todo, por no decir todo. Entonces, tenemos que analizar esto con detenimiento. La más clara indicación de que su conversión no fue real, genuina, original, puede notarse en el hecho de que después de la supuesta conversión cometió varios asesinatos, incluso el de su esposa y de su hijo. Hoy se le llama parricidio. De acuerdo con las escrituras, ningún homicida tiene vida eterna. Primera carta de Juan, capítulo 3, 15. Ningún homicida. El primer homicida se llamó Caín. El primero que cometió homicidio contra su hermano Abel. Así es que Constantino se convirtió al catolicismo. Por eso es que actuaba de esa manera. Por eso es que quien dirigió a Constantino es el que dirige hoy en día todavía a todo el sistema católico romano. Pero no lo decimos por difamar, lo decimos por los hechos, por los resultados que han tenido en su larga y negra historia. El primer matrimonio de Constantino fue con Minervina, de quien engendró un hijo llamado Crispus. Su segunda esposa se llamó Fausta, quien le dio 3 hijas y 3 hijos.
Crispus, su primer hijo, se hizo un gran guerrero y ayudante de su padre en las batallas, pero en el año 326, poco después de dirigir el concilio de Nicea, Constantino hizo matar a su hijo. Dice la historia que Crispus enamoró a Fausta, mujer de su mismo padre. O sea, la segunda mujer se llamó Fausta. Entonces, Crispus, hijo de Minervina, le gustó a la segunda mujer de su papá, llamada Fausta, y se la enamoró. Por esa razón, su papá Constantino, el emperador, mandó matarlo. Al menos esto fue lo que la mujer declaró, pero por esto puedo o podemos decir o afirmar que para deshacerse de Crispus y dar acceso al trono a los hijos de su segundo matrimonio, pero Helena, madre de Constantino, lo convenció de que fue Fausta quien entregó a Crispus, y el emperador ordenó que ejecutaran también a su segunda esposa, o sea que era una señora intrometida, la señora Helena, quien manipulaba a su mismo hijo emperador llamado Constantino. Bien, pero no fueron estos los únicos homicidios que cometió el emperador. Casi al mismo tiempo que decretaba la muerte de su hijo, Constantino mandó a matar a Licinianus. Vean, Constantino al mismo tiempo que mandaba matar a ellos, mandó matar también a Licinianus, su mismo sobrino. Él y también a Liciano. Se llevó a estos dos también. A Licinianus, su sobrino, y a Liciano, el esposo de su hermana, o sea, su cuñada. A pesar de que había prometido a esta que le perdonaría la vida. Sin embargo, no hay seriedad. No hay forma de tratar y negociar con un corrupto, con uno manipulado por Satanás, con visiones de símbolos satánicos. Con esa arma de la cruz le dieron muerte a nuestro amado Redentor y Salvador Jesús. Mediante esa arma se le dio muerte. Entonces, no podemos deducir que fue una visión de Dios. Y luego, cuando empieza a cometer parricidio, tampoco podemos asegurar que era dirigido por el Espíritu Santo. De ninguna manera. Incluso después de la supuesta conversión de Constantino, este siguió reteniendo el título de máximo pontífice del Estado religioso pagano. Aún no había papas, pero Constantino ya tenía el título de máximo pontífice. Vean ese detalle, no lo dejen pasar por alto. Constantino ya tenía ese título de máximo pontífice. No había papas. No había papas. Él era el máximo sacerdote, el máximo pontífice. Como pontífice tenía que dirigir las ceremonias del culto tradicional de igual manera. Vean, como pontífice, no pontífice de Dios, no crean que era un pontífice de Dios, un sacerdote como Aarón, el que estaba auxiliando a Moisés en las tareas, en la atención del pueblo de Israel. No. Este no cree que traía un cordero y lo sacrificaba al Dios Altísimo al estilo rey, administrador, monarca del Estado de Israel. No, este seguía con sus mismos
creencias y con la misma forma de servir a los demonios. Como pontífice tenía que dirigir las ceremonias del culto tradicional de igual manera. Cuando dedicó Constantinopla, usó ritos paganos y ritos católicos. Vean, esa es la forma de un sacerdote a la usanza pagana. En la escuela antigua, a la usanza antigüita pagana. Mezcló el paganismo con el catolicismo cuando dedicó la ciudad de Constantinopla. Una muestra de cómo Constantino trató de mezclar el paganismo y el catolicismo se puede ver en las monedas que se hicieron en su periodo. En ellas se puso una cruz para complacer a los cristianos profesantes. Una cruz, ese símbolo perpendicular, el cual él se preparó con una visión diciendo que se le había sido mostrada ese símbolo de victoria para matar, para destruir, como garantía de victoria, de vencer. Entonces, él prácticamente trató de mezclar esta simbología. Se puede ver en las monedas que se hicieron en su periodo. En ellas puso una cruz para complacer a los católicos profesantes, mientras que en el reverso puso representaciones de Marte, de Apolo. Por un lado profesaba ser católico y por el otro continuaba creyendo en las fórmulas mágicas para proteger los sembrados y sanar las enfermedades, entre otras creencias. Constantino hizo muchos favores a la religión católica, abolió la muerte por crucifixión, como que entendieron que haber matado a Jesús con una cruz fue algo denigrante, como que entendieron que esa no es la forma de dar muerte a las personas, que podrían morir de manera natural, pero no por ese símbolo satánico perpendicular llamado cruz. Así es que él empezó a hacer algunos favores al catolicismo y abolió la muerte por crucifixión. Mostró interés y ayudó al clero de la Iglesia católica o secta romana. Terminó con las crueles persecuciones hacia los cristianos apóstatas, porque todavía no se llamaban católicos. Eran puros descendientes apóstatas desde la iglesia que administraba el apóstol Pablo en Roma. Muchos de ellos se habían hecho homosexuales, afeminados, idólatras, y por eso se rebelaron, por eso no les gustaba sujetarse a una disciplina sagrada, por eso ellos decían que querían ser libres, así como el Juan Diego argentino, querían ser libres de que donde nadie les diga nada, donde se pueden cambiar de orientación sexual como se les dé su gana, así. Pues a esa usanza Constantino empezó a adecuar, terminó con las crueles persecuciones a los cristianos apóstatas, que más tarde se llamaron católicos. Entonces, si en verdad no fue católico, ¿por qué hizo estas cosas? O sea, no fue cristiano, yo digo católico. ¿A qué obedece? Si él no fue cristiano, ¿por qué hacía esa combinación, esa mixtura, esa mezcla extraña? La respuesta la vamos a encontrar con la misma historia.
Las persecuciones no habían podido eliminar la fe, la creencia más bien, no la fe. Las persecuciones no habían podido eliminar la creencia. Muchos todavía querían seguir profesándose ser cristiano, pero al modo antiguo. Así como hoy el argentino, el Juan Diego argentino, se siente cristiano, pero a su modo. El Mandela también presume conocer de la Biblia y quiere hablar de Cristo a su conveniencia. Héctor Vera presume ser cristiano, pero encuerándose, promoviendo la pornografía, promoviendo imágenes prohibidas delante de los niños y en YouTube, junto con el homosexual, el que se llama el falso profeta, que ya sabemos quién es, hemos visto ya sus rostros, lo conocemos. ¿Quién es ese otro homosexual? Lo mismo que el Colque. Son cristianos ad hoc, es decir, a modo, a conveniencia. Así precisamente Constantino se acoplaba y hacía una mezcla extraña. Entonces, las persecuciones no habían podido eliminar la creencia mixta, la creencia sincrética de los cristianos apóstatas con el paganismo de las diferentes deidades del imperio y de las que había también adoptado de Babilonia, de Medo y Persia y de Grecia, Egipto, entre otros. Constantino sabía esto. Al ver que su posición estaba siendo puesta en peligro debido a un emperador rival y por su extrema necesidad de recibir ayuda de todos los grupos existentes, se volvió hacia los cristianos. En vez de que el imperio estuviera dividido, constantemente los paganos oponiéndose a los cristianos, entre comillas, cristianos. O sea, los que más tarde se llamaron católicos. En vez de que el imperio estuviera dividido constantemente, los paganos oponiéndose a los cristianos apóstatas, ¿por qué no planear en tomar ciertas medidas necesarias para mezclar el paganismo y el cristianismo y de una vez unir el poder del imperio? Fue esto lo que Constantino razonó. Fue esto donde dijo: de aquí soy, de aquí me sirvo con la cuchara grande. Aquí engaño a los dos y hago una mezcla extraña, y de tener en su imperio de su lado solamente al 50% de personas, pues qué mejor sería tener a las dos mitades, o sea, a toda la comunidad en su imperio, hasta donde llegara gobernando o imperando. ¿Qué mejor sería de esa manera para él? Fue esto lo que Constantino razonó. Para esta época, la mayoría de los líderes eclesiásticos pensaban en términos de números y de popularidad. Era lo único. En lugar de preocuparse por predicar la verdad, la espiritualidad, la consagración, la santidad de un pueblo verdaderamente cristiano. Pero pues no se le puede sacar sangre a una piedra, porque ya no había apóstoles, ya no había revelación después del siglo I. Así que estaban bastante bien dispuestos a dar acceso al totalmente paganismo. Esto fue exactamente lo que sucedió en Roma. Al adoptar la cruz como emblema de su ejército, Constantino pensó que podía fomentar la unidad de sus tropas. Los cristianos apóstatas, los que más tarde se llamaron católicos, pensaban que peleaban por la cruz de Cristo, pero no, era más que un símbolo satánico para pelear a favor del imperio,
a favor del gobierno de Constantino. Los paganos no podían hacer las reclamaciones porque la cruz era también uno de los emblemas de los propios paganos, o sea, de los otros paganos que no formaban parte del cristianismo de apóstatas. Entonces, jugó su mejor carta el emperador Constantino. Hacía como que estaba a favor del grupo de los cristianos apóstatas para hacerlos creer que el símbolo de la cruz sería el objeto, el artefacto perfecto que uniría al grupo de los cristianos apóstatas y al grupo de los paganos que también creían en la simbología de la cruz. El conocido historiador Durant dice: en los ejércitos de Constantino, la cruz no podía ofender a los adoradores de Mitra, o sea, los paganos. No, pues por mucho tiempo habían batallado bajo el estandarte mitraico de la cruz de luz. O sea que les cayó como anillo al dedo esa practicidad de simbología pagana. O sea que se jugó su mejor carta Constantino. De esa manera pudo limar asperezas de creencias. Y así los llamados cristianos y mitraístas paganos del ejército de Constantino fueron unidos y lucharon con éxito en las batallas. Y ese mismo espíritu guerrero, no de predicar la palabra de Dios, no, sino de matar. Por eso en la Inquisición, por eso en el mal llamado Santo Oficio, traían ese mismo espíritu mixto, esa mezcla extraña de paganos con cristianos apóstatas. Por eso es que siguen hasta el día de hoy causando daño a la sociedad. Otro hecho que contribuyó al culto de la cruz en la agrupación de cristianos apóstatas se centró alrededor de Helena, la madre de Constantino, en el año 326, cuando tenía cerca de 80 años de edad. De acuerdo a la leyenda, hizo una peregrinación a Jerusalén y allí, con la ayuda de un judío que conocía de sus gustos supersticiosos, halló 3 cruces. Vean cómo se acomodó Satanás. La cruz original fue identificada. Así espera la secta católica que el resto de lectores creamos esa mentira. Porque se dice que hizo milagros a las indicaciones de Macario, obispo de Jerusalén. Es puro mito esto, pero tengo que leérselos en lo que resumí, porque es necesario que ustedes vean cuál fue el papel crucial, medular del emperador en aquellos tiempos que no existían derechos humanos, como más adelante hemos de ver acerca de estos tribunales a nivel local o estatal, nacional e incluso internacional. Bien. Las otras 2 cruces no produjeron milagros, según la tradición católica, de tal manera que Helena siempre, según la tradición histórica, halló la verdadera cruz donde murió Jesús. Pero esta cruz verdadera, entre comillas, sin duda era una cruz falsa, o sea, un madero falso, pues de acuerdo con las leyes judías, era necesario quemar las cruces después de la crucifixión. Así es que, error, grave error. Parece ser cierto históricamente que Helena visitó Jerusalén, pero la historia del descubrimiento de la cruz fue evidentemente añadida más tarde, así como el mito guadalupano del Juan Diego mexicano. Cuando sucedieron aparentemente las cosas, nadie habló de eso. Esperaron que pasaran décadas para que se pudiera hablar
con libertad cuando ya no existieran las personas de esa generación, quienes podrían oponerse al conocer la historia contemporánea. Entonces, Elena supuestamente visitó a Jerusalén. Esta historia fue añadida más tarde de que ella supo identificar la cruz, dado que no se dio a conocer sino hasta el año 440 después de Cristo, es decir, 114 años más tarde. ¿Por qué no la dieron a conocer inmediatamente? Porque se iba a descubrir que era una mentira. Por eso esperaron a que murieran. Vamos a suponer que efectivamente alguien encontrase la cruz en la cual murió Jesús. Preguntémonos, ¿acaso habría virtud alguna en ese pedazo de madera, de leño? De ninguna manera. En absolutamente no. La cruz del Calvario hizo su función, tal como la serpiente de bronce hizo la suya cuando los hijos de Israel eran mordidos por las serpientes. Recordemos que Moisés tenía una serpiente de bronce, la cual levantó de un extremo. Esto fue un prototipo de cómo Cristo debería ser levantado también. Levantado, y esto lo podemos leer en Juan 3:15. Sin embargo, después de que la serpiente hubo hecho su función, los israelitas la conservaron y finalmente la adoraron. Esto lo pueden ver en Segundo de Reyes 18, verso 4. Hicieron de ella una reliquia e intentaron copiar el uso pagano y mezclarlo en su religión. Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor al hacer pedazos esa serpiente de bronce. De igual manera, si tuviéramos la cruz original, si aún existiese, es solamente un caso hipotético, una suposición. No habría razón alguna para elevarla como un objeto de adoración. Así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así también Jesús fue levantado en el lugar denominado la calavera. También fue levantado en un madero donde dio su vida por la iglesia del Señor. Así que la serpiente de bronce ya cumplió su función. El madero donde Jesús también fue colgado ya cumplió su función. Si no hubo entonces poder en la verdadera cruz, ¿cuánto menos poder hay en un trozo de madera en forma de cruz? En vista de esto, es obvio que el uso de la cruz de cualquier forma o figura como objeto de adoración es una mera burla, es una mera y clara burla al culto verdadero, el cual es el culto al Dios eterno y al mismo Hijo de Dios. Bendita sea la gracia del Señor, porque nosotros sabemos cómo debe de ser adorado el Eterno. Pero cada siglo trajo más superstición a la Iglesia romana. En cuanto a la cruz, esta vino a ser reconocida como protectora. ¿Acaso no había ayudado a Constantino a triunfar en la batalla del puente Milviano? Es otra pregunta, para razonar, para ir concluyendo. ¿No había hecho milagros la cruz de Helena, la mamá del Constantino emperador político corrupto del Imperio Romano? Por estas razones, llegó a ser reconocida como una imagen que espantaba los espíritus malignos. Se portaba como amuleto. Se comenzó a poner en las torres de las parroquias para ahuyentar a los relámpagos, puras creencias. Pero debido a la altura de la cruz sobre las torres, esto constituía precisamente la causa principal por la que caían más relámpagos sobre los edificios. El uso de la cruz en los hogares
se hace para ahuyentar los problemas domésticos. Vean, puros conceptos paganos, nada de corte cristiano o apostólico. El uso de la cruz en los hogares se hace para ahuyentar problemas domésticos y enfermedades. Al igual que los egipcios, habían levantado sus obeliscos no solo como un símbolo de su dios, sino en algunos casos se creía que la imagen era poseedora de fuerzas sobrenaturales. El pueblo comenzó a venerar la cruz. Miles de trozos de madera, supuestamente pedazos de la cruz original, fueron vendidos como protectores y como amuletos, como reliquias. El mismo relato de cómo esta reliquia y otras más fueron elevadas a un sitio de popularidad. Todo esto es una mera mentira de Satanás para tener cautiva a la gente. Pero llegó el 6 de abril de 1926, cuando Dios envió a su verdadero y auténtico apóstol, Aarón Joaquín González, quien trajo la luz. Apareció en la tierra su siervo con este ministerio para poder abrir los ojos de millones de personas. Y que en su momento terminó su ministerio y Dios ha estado continuando esta obra restauradora en su apóstol Nazón Joaquín García. Así que, hermanos, saquen ustedes sus conclusiones. Ahora que ya vimos, cuando no había ningún tribunal de derechos humanos, cuando el monarca o el gobernante, el emperador, era el que gobernaba, cómo fácil pudo unificar su gobierno monárquico, uniendo a las dos agrupaciones religiosas, la pagana del mitraísmo, que creían en la cruz, y a los cristianos apóstatas, que también estaban enterados que Jesús había muerto en una cruz. Y fácil se inventa una visión, el Constantino emperador se inventa una visión y con ese símbolo dice que mató a mucha gente en la historia. Y por lo tanto, tenía engañado a ambos grupos. Así que saquen ustedes sus mejores conclusiones para que más adelante podamos hablar con libertad sobre la materia de derechos humanos, derecho internacional y hasta donde Dios nos permita. Bendito sea el nombre del Señor. Pues bien, como siempre, agradezco todos los comentarios que cada uno de ustedes aporta. Agradezco su apoyo porque seguimos con nuestro lema de seguir haciendo historia en la defensa del Evangelio, en la defensa de la inocencia del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín. Pues me quedo como siempre a leer sus comentarios. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos el día de mañana.